Buen día. Hoy, día 10 de septiembre del año 2024, es el día más negro de la humanidad. Es el peor día en la historia de México. Hoy se consumó toda la maldad, la narcodictadura asesina, corrupta, delincuente, vengativa, calumniadora, mentirosa, fraudulenta del anticristo López Obrador. Para muchos obradoristas idiotizados por López Obrador, se logró lo peor que le puede pasar a México. Se implantó su dictadura oficial. Obrador, desde que nació, fue un dictador, fue un demonio, un engendro del mal, un psicópata, un esquizofrénico, un paranoico, un narcisista, un mitómano. Entró a la política y se hizo un narcodictador, un corrupto, un delincuente, un asesino, el mayor asesino que ha tenido México, un calumniador, un conflictivo, el hombre más conflictivo en el mundo. Y inició su trayectoria de implantar la maldad de su misión de anticristo. Ya lo logró, pero los mexicanos y el mundo en poco tiempo se va a dar cuenta el legado tan negro que dejó este ser siniestro López Obrador. López Obrador, ¿cuál fue el balance de su vida política hasta el momento? Lo voy a decir, López Obrador nunca ganó nada. Todo se lo robó, todo. Usando abuso de poder, corrupción, manipulación, mentiras, propaganda tramposa. Y así logró robarse todo. Nunca fue jefe de gobierno de la Ciudad de México legal, nunca fue presidente legal de México, ya no es presidente según la opinión en la revocación de mandato realmente. Morena, su partido, no ha ganado nada, todo se lo ha robado, excepto el estado de Tabasco, donde nació Obrador. Y ahí en fuera, todos los demás se los ha robado. Obrador asesinó a su hermano cuando era niño, estaba en la pubertad, perdón. Fue pésimo estudiante, se plagió su tesis, nunca ha escrito realmente un libro él, se los escriben, luego les pone su nombre. Fue pésimo estudiante, con una calificación por debajo del 8, nunca destacó académicamente nada, no sabe inglés, no tiene la cuestión de la excelencia académica que tienen los presidentes. Como trabajador, antes de ser político, fue corrupto, trabajaba en 2 lugares y en uno cobraba sin trabajar. En su vida personal era un inmoral que, estando casado con una, andaba ya con otra, y estando casado con la otra, tiene un hijo con la otra, a la que le dio un hueso político. Esa mujer dijo que es hijo de él. Perdió 4 veces, 2 para la gubernatura de Tabasco, 2 para la presidencia. Argumentó fraude que nunca hubo. Lo desaforaron por violar la ley 4 veces, desacatando una orden judicial que le prohibía construir en el predio El Encino. Lo desaforaron por desacatar la ley, por delincuente. Argumentó complot que nunca hubo.
Cuando perdió en el 2006, porque sí perdió, se demostró que es un delincuente, un hombre que va contra la ley al autonombrarse presidente de México, sin serlo. Se robó todo, fue un dictador siempre. En su partido, primer partido, el PRD, nunca hubo un proceso democrático al interior, siempre fue un dictador ya desde ahí. Se robó con, ahora sí que con fraude se robó la jefatura de la Ciudad de México, porque no tenía el requisito de 5 años de ciudadanía o residencia en la Ciudad de México. Como jefe de gobierno de la Ciudad de México fue tomando a la Ciudad de México como uno de los 32 estados. Su gobierno en la Ciudad de México fue primer lugar en delincuencia, primer lugar en corrupción, primer lugar en opacidad, último lugar en crecimiento económico, el primer lugar en endeudamiento. Fue el peor. Aumentó el ambulantaje al 400%, creó conflictos. Cuando ya no pudo ganar la presidencia en el 2006 ni en el 2012, creó conflictos como es su costumbre. Es un hombre que vino a crear conflictos a este mundo. Se robó la presidencia de México porque no tenía fue financiado por el crimen organizado, violó los tiempos de campaña, los gastos propios de campaña, él hizo guerra sucia. Llegó a la presidencia de México de forma corrupta, tramposa, fraudulenta. Dice que ganó con el 53%, pero no valía su presidencia porque fue financiado por las bandas del crimen, hizo campaña mucho tiempo antes y en fin. Llegó con 53% de la votación, la presume, pero fue de los 26 presidentes que habían llegado hasta ese momento por el voto, pues fue el lugar 19, fue de los peores en votación. Su gobierno es la transformación 62, y el que dice una cuarta transformación. Sí, es una transformación, es una putrefacción del sistema legal, político y todo, es un retraso enorme. Como presidente aumentó la pobreza, la delincuencia, la corrupción, la opacidad, la inflación, la impunidad, el desempleo, la crisis migratoria, la destrucción ambiental, la contaminación, disminuyó la inversión privada, disminuyó la inversión pública. Toda su vida política como presidente fue violar la ley, siempre violó la ley. Empobreció a México y finalmente implantó una narcodictadura comunistoide, asesina, corrupta, delincuente. Todo lo que ganó Morena, su partido, fue un fraude, fue un robo, con abuso de poder, con abuso de propaganda, con dinero del erario público, no de Morena. Se peleó con todo el mundo, enemigo de la iglesia, enemigo de la prensa, enemigo de la empresa, enemigo de las leyes, de los ministros, de los jueces. Implantó la dictadura, sometió al poder legislativo porque los diputados de Morena, PT y Verde pues son unos arrastrados que nunca fungieron como el poder legislativo. Sometió al poder judicial, puso a pura gente corrupta, arrastrada de él, para que dirigiera los procesos electorales, obviamente puros fraudes, donde ganó Morena, que no ganó, se robó todo. Hubo más corrupción, los casos de corrupción son enormes, más que en cualquier otro gobierno. Fue un inepto
que todas las obras le salían al triple de caro. Fue un inhumano que no ayudó a los pequeños negocios en la pandemia, quebrando 1 millón de pequeños negocios. Fue un tiradero de dinero en este sexenio, endeudó al país brutalmente como nunca, deja un país en quiebra porque ya no hay dinero para las pensiones. Él regaló dinero para que votaran por él, para que le aplaudieran, pensando en él, y pues un dinero que se regala sin haberse generado se acaba, ya se lo acabó, destruyó todo, destruyó todas las instituciones que pudo. Ya desde antes había mandado al diablo a las instituciones y ya cumplió su cometido de mandar al diablo a las instituciones. Mandó al diablo a las instituciones de la ley, de todo, implantó su dictadura, ya lo logró, es lo que quería, porque es un hombre enfermo mental, es un psicópata que necesita dañar y destruir y ofender, si no está en paz, es feliz haciendo daño, es un esquizofrénico que niega una realidad, dañó la salud enormemente, México está desde los peores en la salud por su culpa, dejó a 50 millones de mexicanos sin atención a la salud, dañó la educación, que es la base de un país, y le quitó la ciencia, la tecnología, y le puso pura idiotización ideológica. Destruyó todo, todo, pero como es un embaucador, con mentiras, engañó a un pueblo que lo apoya, más del 50%, como el 54%, lo apoya, porque lo sabe idiotizar. Idiotizó a todos con mentiras. Fue el gobierno con más odio y conflicto, como nunca, pura división, odio y conflicto en esta presidencia. Yo nunca había visto en 12 gobiernos que viví, sexenios, nunca había visto este clima de odio, división, conflicto continuo todos los días, porque Obrador todos los días ofende, culpa, denigra, miente. Es una porquería humana este señor, López Obrador. Es un engendro del mal y es el anticristo. Es el anticristo que trae la clave del mal, de la bestia, del anticristo, que es, su nombre tiene 24 letras y 2 más 4 da 6. Por su fecha de nacimiento, 13 del mes 11 de 1953, sumados todos los dígitos así, da 24, 2 más 4 igual a 6. Y fundó un partido que se llama Morena, con 6 letras, se cumple 666. Es el anticristo que trajo el odio, que asesinó a su hermano cuando estaba en la pubertad, que es el mayor asesino de México, fue el peor en el COVID, lo dijo la OMS, Organización Mundial de la Salud. Fue el primer lugar mundial de personal médico en el COVID, México, por culpa de Obrador, primer lugar mundial. Fue nombrado el tirano mundial 2022, una revista internacional. Fue declarado el dictador de América por diarios internacionales. Fue declarado su sistema como híbrido, dictatorial, creo que The Economist así lo nombra. Y finalmente, todos sus odios los sacó para destruir todo. Destruyó a un país que venía en progreso, que venía en legalidad, en todo, y se va dejando la huella más negra en la historia de México. Se convierte en el peor dictador, el peor presidente en la historia de México. Es aliado de los dictadores como Evo Morales, Daniel Ortega, Canel, Maduro, enemigo de los demás países civilizados, a los que le llaman neoliberales, aliado de los delincuentes, empoderó a las bandas del crimen organizado que se adueñaron de México y ahora son los que imponen las reglas. Fue una dictadura militarista que hizo que el ejército fuera todo menos un ejército para defender al país. Entonces el legado de López Obrador es lo peor que puede haber. Todo lo que digo son cifras oficiales internacionales de institutos de investigación, no políticos, no
no de los partidos de la oposición, y diferentes a los datos que da López Obrador con su gobierno, con su gabinete, que es, como él dice, un gabinete florero que no dice la verdad, nada más dice los datos mentirosos, los otros datos que da López Obrador. Entonces, López Obrador pasa a la historia como el peligro para México que se consumó, el engendro del mal, el narcodictador mayor asesino de México, porque con él hubo más muertes por COVID, por delincuencia, más, el gobierno con más homicidios, más, va a llegar a los 200,000, con más masacres, más desaparecidos, más feminicidios, más delincuencia. Entonces deja un México negro en las ruinas, con un pueblo idiotizado por él, un pueblo que, al que manipuló y que finalmente lo deja en la desgracia. Les dio un dinero que para dárselo se lo robó a todos lados, dejó al país sin una estructura adecuada, murió mucha gente por falta de medicamentos, fue un inhumano y un cruel. Deja a un México en desastre, en caída, con una narcodictadura asesina y comunistoide que le va a quitar a la gente sus libertades, su libertad de estudiar lo que quiera, de trabajar en lo que quiera, de pasear donde quiera, de tener las creencias que quiera, le va a quitar su religión, me va a quitar mi cristianismo, bueno, va a intentar quitármelo, y que le va a quitar su propiedad privada a la gente, sus casas, se las puede quitar, porque ahora ya en las dictaduras comunistas no existe la propiedad privada, todo es propiedad social, o sea, del gobierno. Entonces se consumó. López Obrador, el gran destructor de instituciones, de la democracia, de la legalidad, del progreso, de la paz y el implantador de la maldad, de la dictadura, de la muerte, y el anticristo López Obrador, que logra su visión y sonriendo como loco, como un enfermo mental y como un endemoniado, implanta su dictadura y deja a un país en desastre. López Obrador, gracias por destruir a México, engañar al pueblo, crear la peor desgracia de México, que es crear la dictadura, imponerla, destruir el progreso de México, destruir la legalidad, porque todo tu gobierno fue violar la ley todos los días. Desacataste todas las órdenes judiciales y fuiste el mayor delincuente electoral. Porque estos triunfos que obtuvo Morena en tu sexenio fueron puros fraudes. Y fraudes descarados. Te metiste en el proceso electoral como un delincuente, por lo tanto nada de lo que ganara Morena ya valía. Hiciste que Claudia Sheinbaum, como tú, hicieron campaña mucho tiempo antes del proceso oficial, que gastaras mucho más, todo el dinero del país te lo usaste para hacer tus campañas, violando la ley, por lo tanto no has ganado nada. Usaste a los servidores de la nación para Morena y para sus campañas, que no era la finalidad. Amenazaste a la gente que si no votaban por Morena les quitaban los programas sociales, nuevamente violando la ley. A Claudia Sheinbaum la impusiste porque no ganó, el que ganó Marcelo Ebrard, pero como tú eres un dictador, un tirano endemoniado, pusiste a la que tú quisiste y ya destruiste a México. Pasas a la historia como la peor porquería humana, el mayor asesino, el empoderador del crimen organizado, el asociado a los dictadores, porque eres el jefe de los dictadores, el dictador mayor, el tirano mundial 2022, y eres un asesino, anticristo, engendro del diablo.
el endemoniado anticristo López Obrador. Gracias.